Bueno, esta noche, como vamos a tener que meternos a un tema que se los dije el día de ayer, no es tan fácil explicarlo. Si hablar de la muerte no es sencillo, tampoco es sencillo hablar del tema del infierno. Y esta noche es el tema que vamos a platicar con ustedes. Otra vez, no creo que en una hora y tanto tengamos la chance de hablar todo en detalle, pero les prometo que lo vamos a hacer lo más directo, consistente, para que lo podamos comprender y lo vamos a ligar con el tema del día de ayer. Ayer estudiamos el tema del misterio de la muerte. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Sea tu abuelito, sea tu padre, tu madre, tu amigo, tu hermano. Cuando alguien fallece y vamos al panteón para enterrarlos, ¿qué pasa con ellos? El cadáver sabemos qué le pasa, eso no es misterio. El cadáver se descompone, los gusanos se lo comen, finalmente se hace huesos y después se convierte en polvo. Y curiosamente la Biblia decía, polvo eres y al polvo volverás. Pero, ¿qué pasa con lo que algunos le llaman el alma? Y ayer estudiamos lo que las culturas enseñan, que existen espíritus, fantasmas, espectros, ánimas, que salió el espíritu de la persona y ese espíritu sigue vivo. Y ya sea que se puede ir al cielo, se puede ir al infierno o quizás al purgatorio y que se regrese a la casa a asustar a las personas que están ahí. Hay muchos que dicen que han tenido contactos con los muertos y casi todas las culturas explican que hay una leyenda de un muerto que se aparece, de una mujer que camina, de niños que se aparecen en casas y que fallecieron. Y cada quien tendrá alguna historia que contar acerca de la muerte. Pero el día de ayer aprendimos 3 cosas. No voy a dar todos los textos porque fue nuestro tema del día de ayer. Ayer aprendimos, según la Biblia, que los muertos no saben nada. Y la razón por la cual no sabe nada es que la Biblia explica que cuando una persona muere, su memoria o su mente es desconectada y su memoria es colocada en el olvido. Eso significa que una persona que murió no puede pensar, no puede razonar, no puede amar, no puede odiar, no puede sentir, no puede tener rencor, no puede tener envidia de los vivos, porque leímos el día de ayer que los muertos ya no saben nada y están dormidos. De hecho, cuando una persona fallece, la Biblia presenta la muerte como estar dormido. Por ejemplo, cuando tú te vas en la noche a dormir y te dormiste, ¿tú te das cuenta de todo lo que está pasando a tu alrededor? ¿Tú te estás dando cuenta que se fue la luz? ¿Tú te diste cuenta que de repente te mandaron una carta que debes una deuda? Te pueden estar sacando la cartera del pantalón y sacándote dinero y tú ni cuenta te das. Y no te das cuenta porque estás dormido. El que se muere, según la palabra de Dios, está dormido, no sabe nada. Recuerdan que Cristo fue a resucitar a Lázaro y Jesús usó esta expresión, Lázaro está dormido. Y los apóstoles pensaron que era el sueño de la noche, pero Jesús les dijo claramente, no está dormido, así está muerto. Los muertos están dormidos y los muertos no saben nada. La Biblia enseña que los muertos están dormidos y esperan el día de la resurrección. Ayer estudiamos que aún el credo católico enseña, creo en la resurrección de los muertos. Creemos que un día los muertos resucitarán. Y lo creemos porque la Biblia lo explica. Viene el día de la resurrección. También estudiamos el día de ayer que solo Dios es inmortal. Estudiamos que fuera de Dios nadie es inmortal. No hay ser humano de la tierra o fuera de la tierra que sea inmortal. Todos los que estamos vivos, incluyendo a tu perrito, incluyendo a tu gatito y al pollito, o los pajaritos que vuelan en el cielo, todo lo que se mueve y tiene vida es porque Dios le dio la vida. Pero estudiamos que a Dios nadie le dio la vida. Él es la vida. Él es el originador de todo lo que existe, animado o inanimado, materia o cosas invisibles como energía o electricidad, todo vino y provino de Dios. Él es inmortal.
Él no tiene límite de tiempo, Él puede vivir por los siglos de la eternidad y para Él 20 millones de años es el principio de medio segundo, solo para tratar de entender cuán eterno es Dios. Así es que Dios no puede morir. Dios es eterno y Dios es inmortal. Pero fuera de Dios, todas las demás cosas no son inmortales. Eso lo vimos ayer en 1 Timoteo 6:16, donde el apóstol Pablo explica que hay una persona única que tiene inmortalidad. Fuera de él, nadie es inmortal. Todos podemos morir. Dios puede darte la vida y Dios también la puede pedir de regreso. Él es inmortal. Así es que esta noche vamos a estudiar, basado en el tema de qué pasa con los muertos, el tema del infierno. Hoy en día se dice que si Dios es inmortal y Él puede vivir por los siglos de los siglos de los siglos para siempre, se enseña que cuando una persona fallece y se muere, le hacen su entierro, va al panteón, lo sepultan y su cadáver se descompone. Pero la idea de muchas culturas, inclusive religiones, es de que el alma o el espíritu que sale del muerto, ese no puede morir. Esa alma o ese espíritu vivirá eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno, pero eternamente el espíritu va a vivir. Por ejemplo, si una alma o espíritu que salió del cuerpo cuando una persona murió, si fue buena, pues estará en la gloria con Dios gozando de la eternidad. Pero si fue mala, pues desde el momento en que murió y salió su espíritu, se fue directamente al infierno. La enseñanza es que una vez que esté en el infierno, esta alma arderá en el infierno ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Quiere decir que es inmortal. Pero curiosamente estudiamos que el único que tiene inmortalidad es Dios. Entonces, ¿cómo esas almas se van a quemar para siempre en el infierno? Entonces también son almas inmortales, que ya no van a poder morir porque se van a quemar por los siglos de los siglos. Si el alma puede arder eternamente en el fuego del infierno, entonces el alma es inmortal. Quiere decir que habrá de vivir para siempre. ¿Cuál es la verdad del infierno? ¿Existe un lugar donde la gente se está quemando? ¿Existe un lugar que el fuego es tan fuerte que literalmente es un infierno que puede quemar aún los espíritus? Hay personas que dicen que en sueños han visto el infierno. Si tú te vas a YouTube, vas a ver cantidad de gente que dice, yo fui al infierno y regresé. Y yo vi a la gente quemándose y lo aseguran como que así es. ¿Cuál es la verdad del infierno? Bueno, quiero comenzar contándoles un caso que pasó hace algunos años en Rusia. Posiblemente algunos de ustedes lo escucharon. Resulta ser de que en Rusia, en la ciudad de Kola, así se llama, con K, Kola, resulta ser de que están haciendo excavaciones para poder hacer sondeos de los movimientos de la tierra. Entonces empezaron a excavar, y resulta ser de que cuando van excavando van bajando micrófonos, hacen una grabación y escuchan los movimientos de la tierra. Algunos dicen que era para prevención de terremotos, que cuando se movía la tierra puede tardar 1 minuto en subir el movimiento telúrico y ese minuto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces empezaron a hacer un hoyo gigantesco. Es grande, ¿eh? Mira, esta es la ciudad y este es el hoyo. De hecho, prácticamente el hoyo es casi tan grande como la misma ciudad de Kola. El pozo de Kola, que es conocido así, resulta ser que llegó a ser el pozo más grande de todo el mundo en profundidad. ¿Cuánto más o menos la han escarbado? 12.260 metros hacia abajo, o sea, 12 kilómetros. Y estamos hablando que les tomó muchísimo tiempo el poder hacer esta excavación, porque mientras más hacia abajo vas, pues las puntas que están haciendo se rompen porque es muy fuerte los metales abajo de la tierra. Y aparte se pone bien caliente, ¿no? Entonces resulta ser de que se rompía el taladro y lo cambiaban. Y tardó mucho tiempo, pero finalmente llegaron a más de 12 kilómetros debajo de la tierra.
Resulta ser que después de varios años de trabajo, en 1989, llegaron a esa perforación, pero pasaron los 100 grados Celsius. Estamos hablando de un calor terriblemente fuerte en la parte de abajo, pero un día pasó algo muy curioso. El micrófono, cuando llegaron a esa profundidad, hizo grabaciones de los movimientos de la Tierra. Cuando los suben a la superficie, resulta ser de que y ponen la grabación de lo que sucedió a 12 kilómetros abajo de la Tierra. En vez de escuchar piedras, rocas o movimientos de tierra a 12 kilómetros, resulta ser que lo que escucharon los dejó pasmados. Porque lo que ellos escucharon no fueron rocas ni movimientos de la tierra. Lo que ellos escucharon fue voces a 12 kilómetros abajo de la tierra. Cientos y miles de voces que gritaban, hombres y mujeres, de forma espeluznante por miles. Ahora, la grabación la tengo, pero no se las voy a poner. Es horrible. Se le pone a uno el cuero chinito de escuchar miles de personas gritando de dolor. Entonces, algunos dijeron que los rusos descubrieron la puerta del infierno. Y lo que grabó ese micrófono fue nada más y nada menos que las voces del infierno. Si tú te metes a YouTube y tú te metes las voces de Colá, te van a salir cantidad de videos y ahí va a aparecer hasta el sonido de las voces de esas personas. Bueno, entonces tenemos un problema. Porque ayer estudiamos que los muertos no saben nada, que están dormidos, que su memoria es puesta en el olvido, que ya no pueden tener parte ni de paga ni de recompensa, porque ya no pueden pensar, ni sentir, ni razonar. Pero entonces, si los muertos no saben nada, según la Biblia, ¿quiénes son los que están a 12 kilómetros abajo de la tierra? Tengo que decir que es muy interesante lo que pasó en Rusia, pero la enciclopedia Wikipedia y muchas páginas muy interesantes en la internet hicieron una investigación y descubren que lo de las voces de Colá es un bulo. ¿Qué es un bulo? Es un fraude. El mito de las voces de Colá es uno de los hoax, un bulo, un engaño a propósito, que resulta ser que un grupo de cristianos, para tratar de darle fuerza a la idea del infierno, mezclaron voces de gente gritando por todos lados y lo mezclaron en un solo audio y presentaron al mundo que toda esa mezcla de voces de gente gritaron que hicieron era las voces del pozo de Colá del infierno. Sí, no había nadie gritando, no había gente gritando, no había mujeres, ni hombres, ni niños. Lo que había era un grupo de personas que agarraron el audio y lo mezclaron y dejaron saber al mundo que descubrieron las voces del infierno. No había absolutamente ninguna voz debajo de la tierra. Algunas personas dicen que lo hicieron en el afán de demostrarle a la gente que sí existe un infierno y que tenemos que cuidarnos de cómo vivimos en la vida para que si un día nos morimos no vayamos a este lugar. ¿De dónde viene la idea que hay un infierno? Por cierto, hoy en día la gente dice que el infierno está debajo de la tierra, en el centro de la tierra, que por eso de ahí sale el fuego de los volcanes, ¿verdad? Porque ahí en el centro de la tierra pues está el mismo infierno y el diablo pues está a cargo de este lugar de tormento. ¿De dónde vino la idea que existe un infierno? ¿Está en la Biblia? Y si está en la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Tengo que decir que la idea del infierno como la conocemos hoy en día y como muchas religiones la entienden, no viene exactamente de la Biblia. Hay un hombre que vivió hace muchos años que se llamaba Dante Alighieri. Te garantizo que los muchachos en la escuela saben quién es él. Porque Dante Alighieri fue un hombre muy conocido, poeta, dramaturgo, que vivió hace siglos en Europa. Y resulta ser que él escribe un libro que se llamaba La Divina Comedia. Dante Alighieri resulta ser que como dramaturgo y escritor de dramas y también de comedias, resulta ser que él tiene una visión
Y en la visión supuestamente Satanás lo llevó al infierno. Y en el infierno él vio los lugares de tormento que hay en ese lugar. De hecho, él vivió para el 1295 cuando escribió la Divina Comedia, y después otros pintores trataron de dibujar lo que él expresó, lo que vio en el recorrido que el diablo lo llevó sobre los infiernos. La comedia está escrita en español también y completamente gratis. Tú te metes a Google y pones la Divina Comedia PDF y la bajas completamente gratis. Y está en inglés y en todos los idiomas. Ese es el libro en inglés, la Divina Comedia, y este es Dante Alighieri. ¿Qué explica el que vio supuestamente en el infierno? Bueno, supuestamente Dante Alighieri dice que hay una pirámide que está en forma opuesta, y que supuestamente tiene diferentes niveles en los cuales la gente está siendo torturada. Hay un lugar, según Dante Alighieri, que se llama el paraíso, pero el infierno empieza a ir hacia abajo y hay ciclos o lugares en los cuales los pecadores, dependiendo de lo que hicieron en la vida, se los manda a un lugar específico. Después algunos pintores europeos pintaron el infierno de Dante, en el cual obviamente los que no fueron tan malos, pues les toca ir a las partes de arriba, pero los que sí fueron malvados se acercan a lo que se le llama el inframundo, en donde quien literalmente los castiga es el diablo. Y el que le llegue el castigo del diablo, ya estamos hablando que es el Averno, o sea, donde el mismo diablo los va a torturar él mismo. Botticelli, que fue otro pintor también, pues trató de dibujar la misma idea que Dante recibió de la visión que el diablo le mostró, y resulta ser que Alighieri muestra los lugares que hay de niveles en el infierno, como que, bueno, él presenta que el lugar primero del infierno es el limbo. ¿Han escuchado hablar del limbo? ¿Qué es el limbo? Bueno, tengo que explicar, la palabra limbo no está en la Biblia, no existe. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ningún profeta, ningún patriarca y ningún apóstol y ni el Cristo mismo jamás utilizó la palabra limbo. ¿Y qué es el limbo? Bueno, el limbo supuestamente, según la enseñanza o la doctrina de algunas iglesias, es supuestamente un lugar en donde si un niño recién nacido se muere y no es bautizado, como no fue bautizado, no puede ir al cielo. Pero como es un niño que apenas nació y ni habló, ni oyó, ni vio, ni pronunció una sola palabra, pues es medio feo mandarlo al infierno a que se queme para siempre, ¿no? Entonces dijeron, no, pues al cielo no lo mandamos porque no se bautizó. Y al infierno, pues imagínate al pobre chiquillo que lo piquen los demonios por la eternidad, está medio grotesco. Entonces crearon la idea del limbo. ¿Qué es el limbo? Dicen que es un lugar de eterna oscuridad, que el niño no goza, pero el niño tampoco sufre. Pero también pobrecito del niño, ¿no? Imagínate toda la eternidad en pura oscuridad. Ahora yo me hago una pregunta acerca del limbo. ¿De quién es la culpa que un niño no se bautizó? ¿Del niño o de los papás? A mí, si alguien tiene que ir al limbo, pues mejor los papás que no lo llevaron al bautismo, ¿no? Pero resulta ser de que no es bíblica la idea del limbo, y tengo buenas noticias, ya la doctrina desapareció. Ya no enseñan la idea del limbo. ¿Por qué? Pues porque no está en la Biblia. Pero todavía queda la idea del infierno. Pero según Alighieri decía que había un limbo. Después el nivel número 2 era el nivel donde iban los lustful. ¿Cómo se traduce eso? Los lascivos. Los que tienen pecados sexuales. Adulterio, fornicación, pornografía. Todo lo que tenga que ver con cuestiones sexuales. Ellos van al lugar 2 de tormento. El lugar 3 son los glotones, los comelones, la glotonería, pues el que vivió comiendo y de glotón, pues se va al lugar 3. El cuarto, los avariciosos y los hijos pródigos, rebeldes y desobedientes a los padres. Por favor, pase al piso número 4. Y resulta ser que en el número 5 van aquellos que eran de temperamento duro e inflexible, los mandan al 5. Al nivel número 6 va los herejes, al nivel 7 van los violentos, al nivel 8 van los fraudulentos y al número 9 van los vengadores, los malvados de corazón.
Entonces resulta ser que hay diferentes niveles. Y Satanás, según Alighieri, le va mostrando cada uno de estos lugares. Por ejemplo, Alighieri llega a un lugar en donde la gente está siendo atormentada por demonios. Y resulta ser que la gente está enterrada en el agua y se los deja descansar un tiempo y después vienen demonios y los atormentan. Pero el tormento es duro, pero no es tan grave. Pero después que el diablo le muestra ese lugar, le cambia la escena y lo lleva a otro nivel y lo lleva a un lugar en donde la gente es enterrada de cabeza y está destinada a pasar así los días de la eternidad, porque supuestamente el camino que ellos eligieron en la vida fue al revés. Eligieron el mal acá y allá no van a estar de pie, van a estar de cabeza. Y mientras tanto son quemados por carbones encendidos del infierno que caen junto a ellos y les empiezan a quemar los pies. Después van a otro lugar que se llama el Valle de la Muerte, en donde supuestamente hombres y mujeres que fueron infieles, mentirosos y violentos son mandados para sufrir ahí en venganza por los demonios. Después van a otro lugar en donde serpientes venenosas los habrán de picar por toda la eternidad. Un lugar en donde lloverá el fuego de Sodoma y Gomorra para siempre. Así es que Sodoma y Gomorra pues llovió, los quemó, pero se apagó. Pero resulta ser que aquí no se apaga. O sea, va a estar lloviendo toda la eternidad sobre ellos. Otro lugar, hay gente que es parte de los árboles y son enterrados en la tierra, son aquellos que destruyeron la naturaleza, son aquellos que no respetaron el medio ambiente, son mandados para allá. Y bueno, finalmente el diablo lo va a llegar a un lugar que es terrible, es el lago del infierno que termina en el Averno. Y déjeme decirle que Alighieri va a haber gente, y sabes, todo lo que te estoy diciendo, hoy en día Hollywood hace películas de esto. Tú vas a ver que ahorita hay un montón de películas que tú dices, ¿esto dónde lo había visto? Pues en las películas. ¿Y las películas de dónde sacaron esa idea? No me digas que de la Biblia, que religiosos no son. Lo sacan de aquí, de Dante Alighieri y la Divina Comedia. Y finalmente, en el lago de fuego, donde se están quemando las almas para siempre, llegan al Averno, en donde está Lucifer para atormentar a los peores de los peores sin misericordia, y el que llega al infierno del Averno con Lucifer, no hay esperanza de que su dolor sea puesto a un lado por los días de la eternidad. Bartolomeo más adelante va a tener una visión muy similar a la de Dante Alighieri, y finalmente la Divina Comedia por más de 500 años ha sido un clásico que estaba supuestamente destinado, según la enciclopedia Wikipedia, a ser precisamente una comedia. Es una escritura que en aquellos tiempos era muy regular hacer dramas, que había teatros y la gente actuaba, y algunas veces si la obra terminaba mal, era un drama, y si terminaba bien, era una comedia. Y tú dirás, pero si lo llevo al infierno, porque es una comedia, debería haber sido un drama. Bueno, termina en comedia porque al final salió de ahí y llegó al paraíso Dante Alighieri, por eso terminó en comedia. Resulta ser que la enciclopedia Wikipedia dice que Dante Alighieri llamó sencillamente comedia a su libro, pues de acuerdo con el esquema clásico no podía ser una tragedia, ya que el final es feliz. Fue el escritor y humanista Giovanni Boccaccio quien añadió el adjetivo divina, y durante la época en la que se encargó de leerla y comentarla públicamente por diferentes ciudades italianas, también por ser un poema que canta a la cristiandad. El libro suele presentarse actualmente con un gran cuerpo de notas que ayudan a entender quiénes eran los personajes mencionados. Estos comentarios incluyen interpretaciones de alegorías, símbolos o significados místicos que el texto tenía, que otros prefieren tomar como algo literal y no una comedia. O sea, hay gente que lo leyó y dijo, pues esto es literal, existe un infierno y hay niveles. Pues resulta ser que él no era teólogo, no era sacerdote, era un escritor de comedia. Y algunos han tomado lo que él puso como que es prácticamente un relato literal. Esta tendencia se acentuó en el siglo XX entre los exegetas y críticos de la Divina Comedia, muchos de los cuales sostienen que Dante narró una historia en el mundo material de ultratumba como se lo concebía en ese tiempo. Esto quiere decir que lo que Dante Alighieri explica fue bien recibido en ese entonces. ¿Y por qué fue bien recibido? Porque todo el mundo creía eso. En esos días hay mucha ignorancia. Tenemos que entender que hubo la época del obscurantismo
Y en esa época la Biblia era prohibida. Nadie podía leer la Biblia. Había un solo idioma en el cual la Biblia se había traducido y era en el latín. La primera traducción de la Biblia fue la Vulgata Latina. Ningún pueblo podía leer la Biblia en su idioma. En Alemania, en Francia, Checoslovaquia, Yugoslavia, en todos los lugares donde se hablaba de la Biblia eran en latín. Las misas eran en latín. De hecho, todavía las misas en algunos lugares son en latín. Y todavía en la misa de Gallo del Vaticano siguen haciendo las misas en latín. El idioma del clero católico es el latín. Todos siguen hablando. Y mira de cuándo viene eso. Entonces resulta ser de que en esos días la gente no tenía acceso a la Biblia. Entonces lo que se decía de mitos, leyendas, pues la gente no tenía forma de ver si era verdad o no era verdad y lo tomaba como una verdad. Muchos teólogos de aquel entonces enseñaban los mismos conceptos. Por ejemplo, el gran teólogo católico Tomás de Aquino, que es una de las órdenes más grandes de la Iglesia Católica, él decía en su libro Summa Theologica, en orden que la felicidad de los santos llegue a ser más placentera a ellos y que puedan rendir más copiosos agradecimientos a Dios, Dios les permite ver perfectamente los sufrimientos de los que están condenados. O sea que si alguien se salva y está en el cielo, Dios le permite ver a los que están o se están quemando en el infierno. O sea, Dios los deja verlos. Y cuando ellos ven que ellos se están quemando en el infierno, pues alaban más a Dios. Pues claro, ellos no se están quemando, pues alabados ya que no estoy allá. Los santos en el cielo saben y conocen distintivamente lo que le está pasando a los que están en el infierno. ¿A ti te gustaría ver a los que se están quemando en el infierno? Pero entonces él dice, sí, Dios los deja ver que ellos se quemen. Bueno, el predicador protestante, ya no católico, sino protestante, tenía más o menos el mismo punto de vista acerca del infierno. Por ejemplo, él escribió en un sermón que él predicó en su iglesia, el título de su sermón era La eternidad de tormentos en el infierno. Qué bonito título, ¿verdad? Pero bueno, ese fue su sermón que predicó ese día y mira lo que dijo en su sermón. La contemplación de la miseria de los condenados duplicará el ardor del amor y la gratitud de los santos en el cielo. O sea que es como que Dios les permite ver que se estén quemando para decir, gracias Señor que me salvaste, gracias que no me condené. La contemplación de los tormentos exaltará su felicidad de los santos. Yo solo les estoy leyendo lo que él predicó, pero yo me rasco la cabeza y digo, ¿cómo que si ellos están viendo que se están quemando, se van a poner más felices por lo que están viendo? Ahora resulta ser que van a pedir palomitas mientras están viendo cómo se están quemando la gente allá abajo y se van a poner felices que la gente sufra. Y él dice, sí te tengo que decir que cuando ellos vean que se están quemando no se van a ruborizar. O sea, no les da pena que se estén quemando. Thomas Boston, gran predicador escocés, dijo más o menos lo mismo. Dios no les va a tener compasión. Dios no les va a tener misericordia. Al contrario, Dios se va a reír en su cara de ellos. Es como que Dios dijo, pues se lo buscaron, ¿verdad? Pues ahora súfrale en el infierno. Y dice ahí que la compañía del cielo se va a regocijar de la ejecución de los juicios de Dios mientras cantan a Dios, mientras los otros se están quemando. Isaac Watts, el que escribió casi la gran mayoría de himnos que están en el himnario, protestantes y católicos y aún evangélicos, este hombre que los himnos de él son tan lindos, pues resulta ser que él, cuando vio la doctrina del infierno y que Dios los quemaba y que se reían de ellos y que no les tenía misericordia, él dijo, yo siento que la ternura natural de mi corazón me hace reconocer que sí, Dios necesita una justicia, porque Dios requiere santidad. Pero tengo que confesar aquí, dice él,
que no habría alguna forma que el bendito Dios pudiera encontrar otra forma de castigar el pecado, pero no tan feo. O sea, Isaac le está diciendo a Dios, qué malo es un rato, pero ya, pero para siempre. ¿Por qué una persona que vivió 15 años en esta vida y se portó mal, se va a tener que quemar 1.000.000 de años en el infierno? Como que no es justo, ¿no? 15 años de portarse mal y te quemas la eternidad. Y Sagua dices, no, ¿por qué no los castiga y después de castigarlo que los libere y pues que los deje encarcelados si quiere, pero que ya no se estén quemando? Él tiene que confesar que la doctrina del infierno lo hace pensar que en realidad Dios ni es tan bueno ni tan amoroso. Y de hecho algunos de aquel entonces llegaron aún a dudar de Dios. De hecho, Francia cayó en eso. Francia se convierte atea. Y tú sabes que vino la Revolución Francesa, vino la diosa de la razón, vino las máquinas, inventos y todo eso. Y finalmente Francia dice, viva la liberté, viva la razón. Y ellos dicen, no necesitamos a Dios. ¿Y quién va a querer un Dios tan cruel, tan malo, tan sanguinario? ¿Y qué hicieron? Agarraron todas las Biblias de Francia y en cada ciudad las ponían en la plaza, les echaban un cerillazo y dijo, se murió. Vino una mujer que la vistieron de blanco, la pusieron en un caballo blanco y dijeron, viva la diosa de la razón. Y precisamente Francia comienza a albergar las logias masónicas. Y de hecho, las logias masónicas es un atentado contra Dios. Los masones tienen un Dios, pero no es el Dios que nosotros conocemos, es el Dios de la razón, la iluminación. De hecho, tú sabes que la Estatua de la Libertad que está en los Estados Unidos de Norteamérica fue un regalo que recibieron en Estados Unidos de Francia. Resulta ser que hay dos estatuas de la Libertad, una está en Nueva York y la otra está en Francia. La que está en Nueva York es una copia de la que está en Francia. Y sí, es una mujer que tiene una antorcha, pero no es la de la libertad. Es la antorcha de la razón. Cuando tú tienes razón no necesitas a Dios. ¿Quién quiere a Dios? Y ese es el pensamiento secular. ¿De dónde viene esta idea de que las sociedades no quieren saber de Dios? De el concepto del infierno. Muchas sociedades vieron que la doctrina del infierno era cruenta, sangrienta, malévola, y ninguna persona quería amar a un Dios tan malo. ¿Quién en su sano razonamiento va a querer amar a un Dios que quema a los pecadores para siempre? Es más, ¿sabes que había una doctrina, un predicador tremendo en aquellos días que él decía, imagínate cómo es el infierno? Caes al lago de fuego y el lago de fuego es 100 veces más caliente que el fuego que derrite el acero acá. Y Dios te tira a ese lago y empiezas a nadar en el lago quemándote, pero no te puedes destruir porque Dios te conserva, porque te tienes que quemar. Y nadas 1 año y nadas 2 años y te estás quemando y no para tu dolor. Y después de 100 años de quemarte en ese lago, finalmente a la distancia ves una islita y tú dices, ay, voy a la isla para salirme del lago. Y cuando tú llegas a esa isla quemándote todo chamuscado, finalmente te vas a salir de ahí. Y cuando levantas la vista hay alguien que está parado enfrente de ti. Es Dios. Y la persona le dice a Dios, Señor, ya pagué, ya me quemé 100 años, Señor, ya, déjame salir del lago. Y Dios le voltea y le dice, no, mi querido hijo, pero Señor, ya pasé 100 años. Pues mi hijo, para tu información, esos 100 años es tu primer minuto en el infierno. Y con el pie le dan la cabeza y lo regresan a dar en el infierno. ¿Quién va a amar a un Dios así? De hecho, déjame decirte que en aquellos días el cristianismo recibió una tremenda bofetada. Sermones que decían, el humo de sus tormentos ascenderá para siempre a la vista de los benditos delante de sus ojos, y esta demostración del carácter y la gloria divino será a favor de los redimidos. Un gran entretenimiento y de mucho placer, porque Dios los va a dejar ver que se estén quemando. Y para aquellos que aman a Dios, y si se terminara el eterno tormento, o sea que Dios le baje la flama y lo apague, sería una medida de gran magnitud, pues pondría fin a la felicidad y la gloria de los benditos. Ya se acabó. Oye, ¿qué clase de santos son esos que se gozan que la gente se esté quemando?
masoquistas en el cielo, que les gusta el dolor del prójimo. Ahora, uno se pregunta, pues, ¿qué la Biblia no dice? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es. ¿Qué no dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde sale esta macabra idea de gente que Dios está torturando por los siglos de la eternidad? Bueno, tengo una buena noticia en esta noche, no es de la Biblia. La idea del infierno no está en la Biblia. La idea sale de una comedia que se hizo hace más de 1200 años y que su influencia todavía llega hasta hoy en día. Supuestamente Wikipedia dice que la idea de Dante era una idea del pasado. Tengo que decirte que no. Muchas iglesias hoy en día aseguran que el infierno existe. Hay iglesias que tú vas a ir, lo mismo que te dije esta noche, te lo van a predicar. Y que creen que la gente se muere y toda la eternidad va a ser quemada en el infierno. Por ejemplo, les quiero pasar un pequeño video, si le subimos al volumen, por favor. Sí tenemos volumen, ¿verdad? Ok. Estaban encadenadas, esas personas estaban vivas, pero sus cadenas eran de espinas y se las enterraban en las manos y en los pies, y le salían hoyos, le salía mucha sangre. Entonces yo vi cómo iban ahí, las personas estaban gritando también que lo sacaran ya de ese lugar. Un demonio tenía 2 cabezas, cuerpo de lobo, y al final de la cola tenía punta de lanza, como de forma de punta de lanza. Ese demonio era el que quemaba a las almas, a las personas, y a las que ya estaban ahí, sus cuerpos estaban quemados, ya estaban feos. Esas personas estaban encadenadas. Ahí le dejo. Una niña que dice que tuvo un sueño del infierno y que fue tan real que en su propia iglesia lo compartió. Por demás está decir que al final de su testimonio la iglesia se puso de pie y aplaudió porque pensó que Dios le había hablado a la niña. Es la única. No, resulta ser que una cristiana de Corea, pintora, tuvo también una visión del infierno y dice que vio a Jesús descender. Y que Jesús, cuando va con ella, le dice: ven, te voy a llevar a un lugar que es necesario que lo conozcas, más o menos como Dante Alighieri, pero en el caso de Dante fue el diablo, pero aquí fue Jesús. Y entonces ella dijo: ¿y a dónde más vas a llevar? Dice: ahorita lo vas a ver. Jesús va a llevar a esta pintora cristiana coreana al infierno, y la mujer ve la gente quemándose. Jesús la lleva a lugares donde la gente está siendo torturada, y la muchacha se agarra de Jesús porque tiene un pánico y un miedo, y Jesús le dice: pégate, no te me alejes. Va a un lugar en donde los demonios traspasan a la gente, le sacan los órganos, las cortan, les hacen de todo. Lugares donde les meten agujas encendidas por todo el cuerpo, y la mujer está asustadísima porque está viendo la visión del castigo del infierno. Personas que les meten carbones encendidos en la boca para que entren al estómago y los quemen. Y Jesús va caminando enfrente y le está enseñando todo lo que está sucediendo para que la gente, cuando todas esas pinturas las dibujó ella en base a la visión que tuvo, y estas pinturas en Corea dieron vueltas de arriba para abajo. Se llama Una visión del infierno, según una pintora cristiana. Bueno, tengo que decir que la idea del infierno no se ha ido. Todavía muchas iglesias y mucha gente cree que sí existe un infierno real donde la gente está siendo castigada. Y algunos piensan que los muertos o la gente que se portó mal y se murió está ahí en el infierno. Bueno, ayer estudiamos, según la Biblia, que los muertos no saben nada. Eclesiastés 9:5 dice: pero los muertos nada saben ni tienen más paga. Entonces, si no tienen paga, pues entonces ¿cómo pueden estar quemándose en el infierno? El infierno es una paga, es un castigo. Pero si la Biblia es correcta, y Salomón fue inspirado por Dios, los muertos no saben nada ni tienen más paga. Ayer estudiamos lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, y de forma rápida vamos a estudiar el día de hoy no lo que enseña Dante Alighieri, no lo que enseña una pintora coreana, no lo que enseñaron teólogos durante 500 años porque era la idea de su tiempo. ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca del infierno? Se van a quedar sorprendidos de algunas cosas en esta noche. Comencemos. Pregunta número 1.
Pongan atención a la pregunta, ¿eh? No me contesten, solo piénsenla. ¿Existe alguna evidencia aquí, en este libro, sea Antiguo o Nuevo Testamento, que Dios tiene un fuego? Fíjate, no dice que Dios tendrá o que Dios tuvo, que Dios tiene ahorita un fuego para castigar al pecador. Piénsalo. Repito la pregunta. ¿Existe alguna evidencia, un pasaje de la Biblia, un texto, un versículo, que diga que Dios tiene un fuego para castigar al pecador? ¿Sí o no? Los que crean que Dios sí tiene un fuego en este momento para castigar al pecador, levánteme la mano. Los que piensen que sí. Ok. Los que crean que Dios no tiene un fuego ahorita para castigar a la gente, levánteme su mano. Ok, la gran mayoría. ¿Cuál es la respuesta? Híjoles, te van a sorprender. La respuesta es positiva. Sí lo tiene. Dirán, oiga, pastor, póngase de acuerdo con usted mismo. O sea, primero dice que eso era de Dante Alighieri y ahora dice que sí lo tiene, pues póngase de acuerdo. Un segundito, vamos a explicarlo. Miren, resulta ser que la Biblia dice que Dios es amor. Cuando vemos al Cristo crucificado, nuestro corazón se derrite. Cuando vemos al Cristo vivo, que le desfiguraron el rostro, que le dieron tantos puñetazos que no lo reconocían ni las mujeres de Jerusalén, que le pusieron corona de espina y que los soldados romanos agarraban un palo con tiritas de cuero y en las puntas había bolitas de puntas, y que cuando le golpeaban eso se clavaba a la carne y cuando salían abría la carne y se traía pedacitos de carne. Lo golpearon 2 veces, casi 80 veces, y algunos eruditos dicen que se le veían las costillas a Jesús. Perdió tanta sangre que no podía ni siquiera cargar la cruz. Le deshicieron las manos, le deshicieron los pies, le ponen corona de espina de este tamaño que se incrustó en su cráneo, goteaba la sangre y lo golpeaban hasta el cansancio que ya no pudo más. Y arriba de esa cruz todavía dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es amor. Entonces, ¿cómo Dios puede tener un fuego para castigar? Leamos algunos versículos. Por ejemplo, San Mateo capítulo 25 y versículo 41. Esto Jesús lo dice, eso no lo dice ningún predicador. Jesús mismo lo dice. Jesús, hablando del día de la separación de los grupos finales, trigo y cizaña, corderos y ovejas, los de la derecha y los de la izquierda, los que se salvan y los que se pierden, explica y dice que habrá un grupo que Jesús le va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Ahí está, un fuego eterno. ¿Ok? Y este fuego eterno, ¿cuál es la siguiente palabra que Jesús usa? Preparado. ¿Para quién está preparado ese fuego? Para el diablo y para sus ángeles. Ahora, ¿este fuego es para ti? ¿Este fuego es para tus hijos? ¿Este fuego es para tu papá, para tu mamá, para Costa Rica, para México, para Estados Unidos? No. Cristo dice que sí hay un fuego y que ya está preparado, pero ni es para ti ni para mí, sino es para el diablo y para sus ángeles. Ahora, el fuego, ¿Dios lo preparó o Dios lo preparará? ¿Cuál es el verbo que utiliza Jesús? Dice el fuego eterno preparado. ¿Qué significa? Que ya está. Entonces, ¿existe o no existe un fuego que va a quemar? Sí, Dios ya lo preparó. Ahora, ¿Dios ha usado este fuego o nunca lo ha usado? O sea, Dios tiene fuego, ¿eh? De hecho, la Biblia dice que Él mismo es fuego consumidor. Ahora, ¿ya lo usó o no lo ha usado? Bueno, la Biblia dice que sí, ya lo usó una vez. ¿Alguien sabe cuándo lo usó? En 2 ciudades. ¿Cómo se llamaban esas ciudades? Sodoma y Gomorra. Mira que dice Judas 1:7. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera que fornicaron y fueron vicios contra lo natural, ni lo voy a explicar ahorita, pero tú sabes de qué se trata,
contra natura, contra lo natural, y de ahí viene todo lo que son desviaciones sexuales. Hoy en día todavía existe la palabra sodomía, viene de Sodoma y de Gomorra. Esas ciudades llegaron a corromperse moralmente tanto que no te voy a contar ahorita todos los detalles porque es horrible. Incesto. En esa ciudad era normal que los padres se metieran con las hijas, que las hijas se metieran con los padres. ¿Recuerdas cuando salió Lot de la ciudad y su esposa se quedó en estatua de sal? ¿Y saben qué hizo la hermana mayor? Le dijo a la menor, metámonos con mi papá, porque ya no hay nadie para tener descendencia. Sí había, sí estaba Abraham y estaba toda la familia de Abraham y Taré, había un montón de gente, pero decidieron meterse con el papá y lo emborracharon. Y las dos hermanas quedaron embarazadas del papá. ¿De dónde aprendieron ellas eso? En Sodoma y de Gomorra. Bestialismo. Y tú dirás, gracias a Dios que no vivimos en esos tiempos. No me hagan hablar, porque me amanezco. Hay una serie que hice apenas que se llama Como en los días de Noé, 8 sermones, y ahí habla acerca de manipulaciones genéticas de animales. Tú sabes que hay más de 25 animales hoy en día que ya los manipularon genéticamente. Ya descubrieron la pistola que usa oro, y cuando dan descargas de corrientes alteran la membrana de la célula. Es como una tijera y puede meter genes a la célula de otras especies, y que están creando nuevas especies raras. Presento 18 videos de animales raros que Dios no creó, pero que hoy en día existen. Por ejemplo, pollos sin plumas y sin escamas, porque resulta ser los que matan pollos es un relajo y quitarle las plumas, y les quitaron el gen con la máquina y ya los pollos ya no producen plumas. Por ejemplo, con esa misma máquina dijeron, pues si los salmones están tan buenos, ¿verdad? Y si crecieran más, pues lo que hicieron es, le quitaron el gen que cuando llegan a cierta edad deja de crecer, y ahora siguen creciendo y creciendo 4 veces más. Son genéticamente alterados. Un salmón está así, el otro está 4 veces más. Pero resulta ser que están tan grandes que tienen un hambre que se están comiendo a los demás salmones. Se están haciendo caníbales entre ellos. ¿Y sabes qué? Y no lo quiero decir muy duro, pero mucho del salmón que nos estamos comiendo es de esos. Genéticamente alterado. Estados Unidos aprobó que literalmente te lo puedes comer. Lo que no aprobó es que te digan que está genéticamente alterado. Entonces tú no te enteras si el que te estás comiendo es o no. Por ejemplo, descubrieron que las vacas son un buen negocio. ¿Y qué hicieron? Con la misma máquina le apretaron y le quitaron el gen que impedía que dejara de crecer, y ahora están creciendo, están siendo monstruos. Tengo todas las fotos gigantescas con unos músculos. Resulta ser que alguien por fan agarró un conejo y le quitó el gen a una jellyfish. ¿Cómo se dice jellyfish? Esos que están en el mar que flotan así, que son transparentes. Las medusas. Le sacó el gen a la medusa que es fosforescente. Se lo metió a una coneja que estaba embarazada para que los conejitos que nacieran fosforescentes. Sí, ya hay conejos fosforescentes en verde. Literalmente mezclaron 2 especies que no existían y ya lo hicieron. Perros gigantes, musculosísimos. ¿Y sabes dónde se ha hecho todo esto siempre? En China. Allá no hay regulaciones y están haciendo de todo. Están creando monstruos. ¿Y sabes dónde va a terminar esto, verdad? Manipulación genética de seres humanos. Algunos están tratando de mezclar animales con seres humanos. Algunos están tratando de poner plasma de cerdos en seres humanos. Algunos científicos están tratando de ver qué posible es que un niño crezca en la matriz de una cerda. Mientras te estoy hablando, todo esto está pasando. Ahora déjame decirte que si Dios destruyó estas ciudades, no fue porque un día se levantó y dijo de Tin Marín de Dopingüe. O sea, Dios sabe lo que están haciendo las sociedades y Dios tiene paciencia, pero llega un momento que Dios dice, ya no puedo, se van a destruir entre ellos mismos y se van a aniquilar. Solo ponte a pensar en las repercusiones éticas, que venga un loquito y que diga, a ver, descúbreme cuál es el gen de los hispanos para que se reproduzcan.
quítaselo y déjame estériles a todos. O sea, ellos ahora van a elegir qué raza se multiplica y qué raza no. Estamos hablando que el ser humano, si no está agarrado de Dios, el ser humano puede hacer cosas muy oscuras, rarísimas, y ellos lo hicieron en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Dios entonces? Les mandó ese fuego y sufrieron la pena del fuego eterno. Pedro habla de lo mismo, segunda de Pedro 2:6. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿y cómo las condenó? Bueno, pues dice Judas que sufrieron la pena del fuego eterno. Así es que Dios ya les bajó ese fuego. Ahora, yo te tengo una pregunta. Si el fuego es eterno, ¿cuánto dura el fuego ardiendo? Solo piensa. Dice que ellos recibieron el fuego eterno. Y si el fuego es eterno, ¿cuánto dura ese fuego en arder? ¿Cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años o para siempre? Pues si dice eterno, es eterno. Pero entonces yo les tengo otra pregunta. Si el fuego es eterno, ¿Sodoma y Gomorra se siguen quemando? Después de 4,000 años, los noticieros dicen, para información, Sodoma y Gomorra siguen todavía quemándose. No podemos explicarlo, pero ahí están ardiendo. Obviamente que no existe ningún lugar en el mundo que las ciudades se sigan quemando. Quiere decir que el fuego sí bajó, pero ya se apagó. ¿Cómo sabemos que se apagó? Porque Pedro lo explica. Y si condenó a destrucción a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? ¿Y qué es una ceniza? La ceniza es el resultado que cuando tú quemas algo ya no hay nada que quemar. Pues, ¿qué le pasa al fuego? Se apaga, ya no hay nada para arder. Quiere decir que el fuego de Dios, a pesar que dice que es eterno, no necesariamente arde eternamente. Pero hay gente que lo toma literal. Dice, pastor, un segundito. El texto dice fuego eterno. Pero pues no se siguen quemando esas ciudades. Así es que no podemos decir que es eterno porque ya se apagó. Entonces, ¿por qué es fuego eterno? Bueno, es muy simple. ¿Quién mandó el fuego a Sodoma y Gomorra? ¿No fue el Eterno? Por eso se llama fuego eterno, porque procede del eterno. Pero no necesariamente es eterno en el sentido que arderá para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Sodoma y Gomorra se redujeron a cenizas y el fuego se apagó. El fuego cumplió su misión y finalmente se apagó. Segunda pregunta. Si Dios en este momento sí tiene un fuego, y ya le soltó un poquito a Sodoma y Gomorra, el fuego ahí está. En este mismo momento, ahorita, mientras estamos hablando, ¿cuántas personas están ahora ardiendo en ese fuego? Esa es la pregunta. El fuego ahí está, no lo voy a negar. La pregunta es, ¿cuántos están ahí? Miles, millones. Pero entonces tenemos un problema. Porque la Biblia dice, los muertos no saben nada y ya no reciben castigo ni recompensa, porque están dormidos, su memoria es puesta en el olvido. ¿Cómo pueden estar quemándose si su memoria es puesta en el olvido y ya no saben nada? La lógica diría, y solo estoy hablando de lógica, que no hay nadie que se esté quemando ahorita. ¿Okay? Esa es la lógica, porque los muertos no saben nada. Pero aquí no me voy a meter a lógica. A mí lo que me interesa es lo que dice Dios y no lo que dice la lógica. Miren algunos textos. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9, el apóstol Pedro dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Qué quiere decir? Dios es fuerte y es poderoso. Y cuando tú le invocas, Dios es poderoso. Así que Pedro está claro, Dios es poderoso. Y fíjate, y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Y cuándo van a ser castigados? En el día de juicio. Ahora, quiere decir que sí va a haber un día de juicio, de castigo. Y los malos, los injustos, Dios los reserva. ¿Qué significa lo reserva? Por ejemplo, si tú me invitas a tu casa, dices, pastor, venga, lo invito a comer a mi casa. Y entonces comimos. Y pues me diste las lentejitas y rico, ¿verdad? Y al final me dice, pastor, le tengo una sorpresa. Le tengo un queque. Y entonces yo ya estoy bien llenito. Y le digo, ay, hermana, me lo
aparta para después. ¿Qué significa eso? ¿Me lo voy a comer ahí o me lo voy a comer después? Obviamente está reservado, pero el hecho de estar reservado no significa que en ese momento me lo estoy comiendo. Cuando Pedro dice que Dios reserva, otras versiones dice Dios guarda a los impíos para ser castigados en el día del juicio. Así es que si Pedro está en lo correcto, viene un día de juicio que los injustos serán castigados. Es simple de entender. Ahora la pregunta del millón, por eso es lindo estudiar la Biblia. No hay que leerla, hay que estudiarla, hay que hacer preguntas. A ver, entonces yo la leo y digo, bueno, está bien, Dios al bueno lo libra, pero al malo, que siempre fue malo, pues Dios lo reserva y después Dios lo castigará en el día del juicio. Entonces yo me pregunto, ¿y cuándo es el día del juicio? Ah, ya sé, cuando alguien se muere, ¿verdad? Se murió, se va al cielo, al infierno. ¿Cuándo es el día que Dios juzgará a los malos? En San Juan capítulo 12 y el versículo 48, estas son palabras de Cristo. Este ya no es ni Pedro ni Pablo, es el mismo Cristo. Y mira qué dice Jesús. Mira qué interesante. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, no me importa, yo hago lo que quiero, está bien. Jesús dice, el que no me recibe y me rechaza, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Y cuándo va a ser juzgado? En el día postrero. ¿Qué significa la palabra postrero? El día final, o sea, el último día. ¿Ok? El que rechaza la palabra de Dios, sí, va a ser juzgado. Y dice el texto anterior que los malos serán castigados en el día del juicio. Jesús dice entonces que precisamente el que lo rechaza va a ser juzgado en el día postrero. ¿Cuándo será el día postrero? Ya sabemos que los malos van a ser castigados en el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero, que es el día del juicio? Mateo 16, 27. Jesús lo explica. Fíjate, es que a veces son versículos que leemos, pero como que no vemos los detallitos, pero ahí están los detallitos. Mira, porque el Hijo del Hombre, fíjate, los verbos son importantes en la Biblia, ¿eh? El Hijo del Hombre vendrá. ¿Ya vino Jesús? No, todavía está a futuro, vendrá, por eso el verbo está a futuro. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre. ¿Y qué crees? Jesús no viene solo. ¿Quién viene con Jesús? ¿Y cuántos ángeles hay en el cielo? Fíjate que una vez yo estudiando en la universidad, servidor, yo tenía un compañero de medicina que era terrible. Él venía a hacerme puras preguntas de teología, pero bien difíciles. Y como yo estoy estudiando para pastor, me traía las más difíciles. Y yo decía, ay, pues dame chance y te investigo. Entonces me tenía siempre así con problemas. Pero un día yo estaba leyendo la Biblia y leí el libro de Daniel que decía que junto al trono de Dios hay ángeles. Y Daniel vio cuántos había. Y Daniel dijo que había millones de millones. Dije, ay, llegó el día de la venganza. Entonces yo llegué con él y le dije, ahora yo te tengo una pregunta a ti, porque eres matemático también y eres médico. Mira, la pregunta que te tengo. Daniel dice que junto al trono de Dios hay millones de ángeles. Así es que sácame una matemática. ¿Cuántos son millones por millones? Y me divides los resultados entre una tercera parte, porque la Biblia dice que Dios arrojó una tercera parte. Yo quiero saber cuántos salieron de allá. Y dice, está difícil, dame 3 días. Y después de 3 días llegué. ¿Me tiene la respuesta? Dice, sí, espérate, pero te lo voy a poner más complicado. Ahora tu respuesta, divídemela entre los habitantes de la tierra. Y quiero saber de a cuántos demonios nos toca por persona. Dice, está difícil, otros 3 días. Y después llego y me dice, ya te tengo la respuesta. Multiplicado millones por millones y divididos entre una tercera parte y divididos entre los habitantes de la tierra. Como matemático, esta es mi respuesta. A cada habitante de la tierra nos tocan 3. Digo, bueno, pues sí son bastantes, pero pues son 3. Me dice, espérate tantito. 3,000 por persona. No me suena muy raro, porque una vez Jesús se encontró un endemoniado y le dijo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Y el descarado le contestó y le dice, Legión me llamo, porque somos... Y una legión era de 1,000 a 3,000 soldados. O sea, ¿cuántos demonios tenía adentro, no? Así es que el apóstol Pablo dice que si hay legiones de ángeles acá abajo, pero si hay muchos acá y a cada uno nos tocan 3,000, ¿cuántos se quedaron allá? El doble.
¿Cuántos ángeles vendrán con Jesús cuando Él venga en gloria y majestad? Hoy estamos hablando que va a ser un espectáculo. ¿Tú sabes más o menos cuánto miden los ángeles? El hombre cuando Dios lo creó medía como 4 metros. Sí, como de aquí al techo. Y Pablo dice que los ángeles son más chiquitos, que los hombres fueron creados más pequeños que los ángeles. Quiere decir que los ángeles son más grandes. Imagínate un ángel de 7 metros parado con sus alas. Estamos hablando que cuando Cristo venga va a ser un evento tan maravilloso que la Biblia dice que todo ojo le verá. Y de hecho no me voy a adelantar porque el tema del día de mañana se llama la verdad del rapto secreto. Y si tú quieres saber qué es lo de uno será tomado y otro será dejado, vente el día de mañana, porque tiene que ver con este tema. Pero no me adelanto, te dejo así en ascuas para que mañana veas qué significa uno será tomado y otro será dejado. Y te voy a explicar de dónde vino la idea del rapto secreto. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Regresando al tema, dice ahí, Jesús viene en la gloria del Padre, viene con los ángeles, fíjate. Y entonces, ¿qué? ¿Pagará? ¿Quiere decir que ya pagó? No, porque no ha venido ni con los ángeles ni en la gloria del Padre. Ni ha venido. Y si no ha venido, no puede todavía pagar. Él mismo está diciendo que recién cuando Él regrese, pagará a cada uno conforme a qué. Eso quiere decir entonces que hoy por hoy nadie ha recibido paga por sus obras, porque todavía Cristo no ha regresado. Por eso el credo católico está bien, en donde dice, creo en un Dios que regresará para juzgar a vivos y a muertos. Pero entonces, si Él apenas recién cuando Él venga los juzga a vivos y a muertos, es como que Cristo viene, ¿verdad? Y ya están los millones de ángeles, por todo lado el cielo se llena de ángeles y de luz. Y Cristo viene en gloria y majestad. Los muertos van a resucitar. Y los vivos también van a recibir su recompensa según lo que hizo. Y entonces Cristo resucita a los muertos y dice, a ver, Panchita Ramírez, sí Señor, ¿tú fuiste buena o fuiste mala? Dice, Señor, tengo como 1000 años de estar en el cielo, yo me morí, ya San Pedro me recibió y hace rato estoy cantando. Dice, es verdad, regrésate otra vez. Si cuando alguien se muere, se va al cielo, quiere decir que inmediatamente fue juzgado y se decidió si era cielo o infierno, ¿no te parece? El juicio es cuando alguien se muere y la recompensa o castigo es también cuando alguien se muere. Eso es lo que nos han enseñado, ¿eh? Si alguien fue bueno, inmediatamente San Pedro lo recibe, le da su arpita y le dice el número de la nube y se pone la eternidad en el cielo. Y si alguien fue malo, pues lo mandan isofacto para abajo. Y ahí están los demonios esperándolo, le dice cuál va a ser el nivel de su tormento y ahí lo van a estar esperando en la oficina. Eso es lo que nos han enseñado, que cuando alguien se muere es recompensa inmediata cuando alguien muere. Pero entonces yo leo lo que dice Jesús y dice que recién cuando Él regrese en la gloria y en los ángeles, recién entonces, y fíjate, el verbo está en futuro, pagará, quiere decir que no ha pagado. Nadie ha recibido todavía recompensa conforme a sus obras. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una parábola en la Biblia que se llama el trigo y la cizaña. La han escuchado, ¿verdad? Un hombre que finalmente siembra, viene un enemigo y siembra cizaña y crece trigo y cizaña. Y vienen los labradores y le dicen, Señor, ¿qué hacemos? ¿Desarraigamos la cizaña? Y Jesús que dice, que crezcan juntas, porque no vaya a ser que al querer sacar la cizaña, pues también saquen el trigo. Y es que la cizaña se parece mucho al trigo, ¿eh? Entonces, déjenlo que crezcan. ¿Y hasta cuándo? Hasta el día de la cosecha. ¿Qué es la cosecha? Ahí sí se separan, ¿verdad? El trigo se pone en un lado y la cizaña se pone en otro lado. Y mira cómo le explica él mismo su parábola. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña, ¿y qué le hacen a la cizaña? Se quema en el fuego. ¿Y por qué se quema la cizaña en el fuego? ¿Por qué se quema? ¿Alguien sabe? ¿Algún agricultor, agrónomo? ¿Por qué se quema la cizaña? El trigo no lo quemas, ¿eh? ¿Y por qué no lo quemas? Porque el trigo nos da panecito y tiene vida. El trigo es lo mejor. Pero la cizaña, ¿por qué se quema? Porque la cizaña no sirve para nada. Pero hay una razón por qué la queman. Porque por lo menos quemada es abono para la tierra. Imagínate, la ceniza por lo menos abona la tierra. O sea, solo sirvieron para ser quemados. La cizaña es quemada. Se quema la cizaña en el fuego. Así será en el fin del mundo. Y recuerda, las cizañas son los malos, es un símbolo.
El trigo son los buenos y el trigo se pone en el granero, que es el cielo, y los malos son quemados, que es la cizaña. Pero eso será en el fin del... ¿Ya llegó el fin del mundo? Que yo sepa que andamos todavía. Entonces, si no ha llegado el fin del mundo, ¿ya se quemó la cizaña? No, porque Jesús dijo que recién en el fin del mundo. ¿Qué va a pasar en ese día? Fíjate, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, o sea, cuando regrese con los ángeles, vienen los ángeles con él y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los futuro echará en el horno de fuego. Allí, fíjate que todos los verbos están en futuro, 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 futuro. Ahí será el lloro, ahí será el crujir de dientes, ahí será colocada la cizaña. Cuando Cristo regrese por segunda vez. Mateo capítulo 13, versículo 49. Así será en el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno, y recién ahí será lloro y crujir de dientes. ¿Qué significa eso? Que nadie ha recibido todavía ni recompensa ni castigo. Ahora sí hace sentido. ¿Por qué? Porque nadie ha recibido recompensa ni castigo, porque están dormidos, están descansando. Ahora fíjate, el bueno se muere y el malo también. Los dos van al hoyo, el bueno y el malo. El bueno, cuando se muere, está dormido, y el malo también. El bueno no tiene más conciencia y el malo tampoco. Están en camita, están dormidos, están descansando. ¿Y por qué están descansando? Porque Dios los va entonces a juzgar según sus obras. La niña que vio la visión del infierno, ¿cómo los pudo haber visto quemándose si todavía nadie ha recibido ni castigo ni recompensa? La mujer coreana, ¿cómo pudo haber visto que Jesús le enseñó que le están metiendo carbones encendidos en la boca y en el estómago, si según Jesús todavía nadie ha recibido la recompensa, porque cada quien la recibirá recién cuando Él regrese por segunda vez? Y ahora lo que Él va a explicar se pone mejor. San Juan capítulo 5 y el versículo 28 y 29. Y aquí ponga mucha atención, ya es la parte final del tema, y es la que ponemos la pieza final de rompecabezas. Fíjate, palabras de Cristo. Por eso te estoy poniendo los textos para que cuando vayas a tu casita en la Biblia, usted revíselo, chequéelo e investíguelo en su propia Biblia, ¿ok? Mira qué dice: no os maravilléis de esto. O sea, Cristo va a revelar cosas que, o sea, de a poquito va revelando lo que Él ya sabe que viene en el futuro. Y dice, porque vendrá hora, quiere decir, no ha llegado, vendrá hora, cuando todos los que están ¿en dónde? Fíjate, no dice en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. O sea, Jesús está claro, dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno, ¿qué harán? Saldrán a resurrección ¿de qué? Entonces otra vez no entiendo. Si el que fue bueno y se murió, y a mí me enseñaron que tan pronto se muere se va al cielo, ¿cómo cuando Cristo regresa reciben resurrección de vida si ya están en la vida eterna? Entonces Jesús está mal, o más bien lo que me enseñaron está mal. Jesús dice que recién viene la hora que los muertos oirán su voz, y los que fueron buenos van a salir a resurrección de vida. ¿Qué significa eso? Ya no van a morir. Ahora sí recibirán vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección, pero esta no es de vida eterna, es resurrección de condenación. Y aquí la cosa se pone interesante. La Biblia enseña que hay dos resurrecciones. ¿Estamos claros, Son dos, pero no son iguales. Una es para vida y la otra es para condenación, ¿ok? Pero todos los que han muerto desde Adán hasta la segunda venida de Cristo, todos, que son millones de billones, todos van a resucitar.
Absolutamente todos. Los buenos y los malos. Ahí va a resucitar Caifás. Ahí va a resucitar Hitler. Ahí va a resucitar Atila. Ahí va a resucitar Caín, que mató a su hermano. Ahí va a resucitar Abel, que fue matado por Caín. Todos van a resucitar, buenos y malos. Habrá 2 resurrecciones. Ahora, la pregunta es, ¿serán las 2 resurrecciones simultáneas? O sea, cuando Cristo viene, malos y buenos resucitan al mismo tiempo. No necesariamente. La Biblia enseña que las 2 resurrecciones están separadas por un periodo de tiempo. ¿Y sabes cómo la Biblia le llama a este periodo de tiempo? Este periodo se llama el milenio. ¿Has escuchado del milenio? Milenio viene del latín mille, que significa 1000 años. Y esto aparece en la Biblia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, resulta ser que Cristo viene desde el cielo. Cristo penetra la atmósfera de la tierra. Apocalipsis 1:7 dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Viene con los ángeles, viene en poder, en majestad, trae trompeta y Él va a decir a los muertos que resuciten. Sin embargo, cuando Cristo viene, no todos los muertos resucitan. Los únicos que van a resucitar en la segunda venida de Cristo son los justos. Después de que pasan 1000 años, viene una segunda resurrección, pero no es de los justos, porque ellos resucitaron cuando Cristo vino. Pero cuando terminan los 1000 años, los que van a resucitar después son los injustos. Alguien dirá, pastor, ¿usted de dónde sacó esa cosa? Porque a nosotros nos enseñaron algo diferente, pues de la Biblia. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y esto lo escribe el apóstol San Pablo. Más claro no canta un gallo, fíjate. Porque el Señor mismo, o sea, Él mismo, con voz de mando. ¿Qué significa voz de mando? Que Él va a dar una orden. Ya Cristo viene, pero ya no viene como el niño de Belén, viene Rey de Reyes, Señor de Señores, y viene con la gloria de Dios. O sea, Él viene ya como Dios, ¿no? Viene con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Eso va a estar maravilloso. La trompeta va a sonar, ¿verdad? Y cuando la trompeta suene, Cristo hablará y los muertos en Cristo, y esto es clave, no son todos los que van a resucitar. Pablo dice que los únicos que resucitan son los muertos en Cristo. Ellos resucitarán primero. Por eso se llama la primera resurrección. Y bíblicamente los únicos que resucitan ese día son los justos. Quiere decir que los primeros que reciben recompensa son los que hicieron el bien. Y van a resucitar por todos lados, desde los 4 ángulos de la tierra. Y de hecho, no me quiero adelantar, pero la razón por la cual los ángeles vienen con Cristo es porque los vienen a recoger. De los 4 ángulos de la tierra, los ángeles los van a recoger. ¿Y para qué los van a recoger? Para reunirlos con Jesús en la nube que viene. Dice, pastor, ¿y dónde dice eso? Siga leyendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Y quién nos va a arrebatar? Los ángeles. Por eso vienen con Jesús, con ellos, con los muertos que resucitaron, en las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde lo vamos a recibir? Eso quiere decir que Jesús no toca la tierra. Si tú escuchas en el noticiero, Jesús llegó a Heredia y está en radio, no es Jesús. No es. ¿Sabes que hay un montón de lugares que hasta le han hecho entrevistas a Jesús en las cabinas de la radio? Imagínense. Por eso Jesús dijo, si os dicen está en el desierto, no creáis. O que está en los aposentos, no salgas. Porque como el relámpago que cruza el oriente hasta el occidente, en el cielo, así será la venida. El que se queda suspendido. Los ángeles son los que nos llevan para reunirnos con el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Así es que cuando Él viene por segunda vez con los ángeles, hay una primera resurrección. Cristo da la orden. De hecho, el libro de Isaías dice las palabras que Él va a decir. Despertad, despertad, vosotros que dormís en el polvo, y la materia se volverá a constituir, porque ese es el poder de Dios. Él ni mete las manos y vienen a la vida. Pasa algo muy interesante también. Primera de Corintios 15, del 50 en adelante, Pablo dice, les voy a revelar un misterio de los muertos. Él dice que cuando Cristo resucite a los muertos no resucitan como se murieron. El que se murió con cáncer, con tumor, en un accidente, en una explosión, o sea,
deshecho, no resucita así. Pablo dice que resucitarán incorruptibles. Dice que Dios cambiará el cuerpo de ellos en inmortalidad. Y claro, les tiene que dar otro cuerpo. ¿Sabes por qué les tiene que dar otro cuerpo? Porque este que tenemos no aguanta. 70 años y ya sabemos que tenemos que empezar a despedirnos. Esta casa se deteriora. A los 50 ya nos duelen los dientes, nos duelen los codos, nos duele todo. A los 60, pues ya el sol pues apenas nos calienta. A los 70, ni las cobijas. Y a los 80, si llegamos, ya el que llega a 80, pues ya la hizo, ¿no? Si llegamos, este cuerpo no dura. Nos empezamos a arrugar. Yo me recuerdo mis días que no tenía ni una sola arruga. Y la otra vez vino mi niña, se me quedó viendo. Le digo, ¿qué pasó, mija? Tienes arrugas, papi. No, gracias. Gracias por la información. Sí, el cuerpo se va acabando. Si Dios nos va a dar la eternidad, obviamente nos tiene que dar un cuerpo que aguante la eternidad. Tú sabes que dice que en el cielo va a haber cosas que ojo no vio. Quiere decir que allá hay colores que aquí no existen. Quiere decir que allá hay sonidos que aquí no existen, sabores que aquí no existen. Los vamos a probar allá. Nuestros ojos van a tener la capacidad de lo que tú no tienes la idea de que se puede hacer. Y Dios lo tiene reservado para los que le aman. Por esa razón, lo que el diablo hace con los jóvenes hoy en día les da cacahuates para entretenerlos. Y piensan que ver los Avengers y todo eso es la gran cosa. No, hermano, la gran cosa tiene nombre y es Cristo Jesús. Él es el que va a dar cosas maravillosas que tú nunca has visto. Tendrás visión como de águila, verás a 100 kilómetros, como que estás viéndome a mí enfrente aquí en este lugar. Tu oído será desarrollado de una manera maravillosa y la percepción espiritual será abierta. Hoy no podemos ver a los ángeles, ese día los vamos a ver. Y no solamente veremos a los ángeles, veremos al Padre, veremos al Hijo cara a cara, lo vamos a ver, porque Apocalipsis 21 dice, Dios hará su morada con ellos y verán su rostro. Entraremos a su templo, y no te voy a hablar ahorita del templo, pero en el cielo hay un templo que le entran más de 300 millones de personas. Y ese templo Él lo hizo. Es algo gigantesco. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, son de perlas. Tiene el piso de puro oro, por lo que la gente se mata aquí. Dios lo puso en el suelo para que lo pisemos. Porque lo que Dios le da el valor no es al metal, no es al papel, es al corazón del ser humano. Por eso la próxima vez que alguien te quiera decir que no vales porque no tienes dinero, el valor no te lo da el dinero. Mi papá me dijo que la moneda se hace redonda para rodar y el papel para volar. Sabes que lo que el dinero realmente no compra es lo que sí tiene valor. Y sabes, Cristo pudo haber pagado precio de dinero, de plata y de oro para ganar tu salvación. Pero lo que Él pagó es su propia sangre. Así es que usted vale. Mi hija, usted vale. Usted vale para no andar acostándose con cualquier fulano en la esquina. Usted vale, usted es una princesa, usted es un hijo de Dios. Muchacho, tú vales mucho, no importa lo que te digan en la calle, que eres un vago y que no sirves y que eres un drogadicto. Cristo dio precio de sangre y se subió a esa cruz porque dio valor en ti. Vales mucho. Y el reino de los cielos, Dios va a probar cuánto valor tuvieron las personas para Él. Las perlas y joyas las va a poner en las paredes. Hay el árbol de la vida. ¿Sabes que vamos a crecer a la estatura original 4 metros? La eternidad la tendremos para aprender las cosas de Dios. Es algo maravilloso. Por eso yo ya quiero que Cristo venga. Y quiero que mis hijas sean testigos de eso y ver a aquellos que hemos perdido que resuciten en la primera resurrección. Pero no resucitan todos cuando Cristo viene por segunda vez, solamente los santos. Cuando pasan los 1000 años, ahora sí viene la segunda resurrección. Y alguien dirá otra vez, ¿de dónde sacó eso? De la Biblia. Mira, Apocalipsis capítulo 20 y versículo 5, Juan le explica. Pero los otros muertos, los malos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces ahí están las dos resurrecciones. Los buenos, cuando Cristo viene, resucitan. Los malos, ahí siguen dormiditos todavía. 1000 años pasan y entonces viene ahora sí la segunda resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque son los que se salvaron. O sea, ¿sabes qué significa en la Biblia? Bienaventurado, doblemente feliz. O sea, ya le hiciste. Mira, tú dirás, sí, pastor, ¿cómo yo voy a saber cuál es cuál? Bueno, si tú te moriste y resucitas y ves a Cristo venir con los ángeles, ya le hiciste. Esa fue la buena. Esa fue la buena.
Y dice, ¿y yo cómo voy a saber cuál es la mala? Ahorita te voy a contar. Dice ahí, los que resucitan en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y aquí nos metemos en un tema rarísimo. ¿Segunda muerte? Mira, ya me dijeron que me quedan 7 minutos. Es que no te lo voy a explicar. Pero tú sabes que según la Biblia va a haber gente que va a morir 2 veces y va a haber gente que va a morir 3 veces. Ahora no te quiero confundir, es bíblico y te lo explico. Pero solo ponte a pensar un poco. Cuando una persona sale a la calle y lo atropelló un carro y se murió. Cuando viene un tornado y mata gente y se murieron. Cuando viene un terremoto y se murieron 300,000. Y cuando en el panteón hay tanta gente que se muere en la tierra. ¿Es esa la primera muerte o es esa la segunda muerte? Bueno, la Biblia enseña que la primera muerte es un sueño. ¿Por qué dice que es un sueño? Porque si tú te duermes tienes que despertar, que es la resurrección. Buenos y malos están dormidos y buenos y malos resucitarán. La primera muerte es el sueño. Todos están dormidos. Cuando una persona se muere, ¿ya pagó lo que hizo en la vida mientras estuvo viviendo en la carne? No. Ponte a pensar en Hitler. ¿Saben quién es Hitler, verdad? ¿Cuánta gente mató Hitler? ¿Ustedes sabían que Hitler metía a los niños con fuego y les sacaba el aceite de su cuerpo y hacía velas? Hitler era un demonio. Los metía a cuartos 3 veces más grande que este. En la puerta le decían que solamente los iban a fumigar. Les quitaban la ropa, lo iban apartando y cuando estaban adentro y cerraban no era fumigación. Los estaban matando con gases. Era un demonio. ¿Has escuchado los campos de concentración? Ahora yo te pregunto, ¿cómo se murió Hitler? Algunos dicen que se suicidó cuando entró el ejército americano y se mató. Ahora yo te pregunto, ponte a pensar. Si Hitler se suicidó, ¿ya pagó todo lo que hizo? Qué fácil, ¿no? O sea, mató 1 millón de judíos, hizo de todo, más de 40 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial y solo un navajazo y ya pagó lo que hizo. Oh, no, hermano, esa es la primera muerte. Dios lo tiene descansando. Pero cuando Cristo venga, después de los 1000 años, van a resucitar los malos. Y ahora sí, van a participar de la segunda muerte. Esa es la mala. Esa es la mala. La otra, no, pues, hay gente que se duerme tan en paz, ¿no? Solo esperaron ya, se murieron. ¿Pagaron todo? No, todavía no. Hay un juicio que se tiene que hacer. El juicio determina la segunda muerte. No te lo voy a explicar ahorita qué es la segunda muerte. Más que ser dolorosa, te podría decir que la segunda muerte más bien es triste. Es triste. Y es triste en el sentido que el que se murió la primera vez resucita, pero de esta segunda ya no hay resurrección. Serán como la nube que un día existió y después desapareció. Los que participen de la segunda muerte, nadie sabrá ni siquiera que existieron. ¿Y sabes por qué? Porque no valió la pena su vida. No hay nada de honra o de gloria en lo que ellos hicieron, vieron, hablaron. Sus vidas no fue de ayudar al prójimo, ser buenos. Toda la vida de ellos siempre hicieron lo malo y lo malo y lo malo. Es como que nunca fueron. Es como que nunca existieron. Los que hicieron el bien son monumentos para Dios, para la eternidad. Dios dice, este es mi hijito. Él fue bueno, él dio de comer a los pobres, él cómo trató lindo a su esposa, él qué buen padre, cómo estuvo con su hijito cuando estaba enfermo. Oh, Dios está orgulloso de mostrar la vida de aquellos que Dios cambió sus vidas. Yo he conocido a tantos jóvenes que estuvieron en las drogas, en las pandillas. Conocí a un chico, Jorge, en la pandilla de los apóstoles de Chicago, pistola acá y pistola acá, cuchillos, navajas. Tenía cicatrices de todos los que había matado. Oh, sí, él estaba en lo profundo. Pero cuando pasó el carpintero divino en la vida de Jorge, hizo una diferencia tal
que Jorge terminó rendido a los pies de la cruz. ¿Y sabes a qué se dedica Jorge hoy en día? A rescatar pandilleros, a hablarles de su propia experiencia y que si hay un poder más grande que cualquier poder de este mundo, y ese poder es Cristo nuestro Señor. ¿Es el único? No, no es el único. Hay tantos que estuvimos en el camino del mal y hay un Dios que un día se compadeció de nosotros. Yo crecí en un hogar disfuncional. Crecí en un hogar en donde mi padre era alcohólico. Desde los 4 años me enseñaron a tomar. Mi abuelo los regaló. Y mi padre creció violento. Mi padre entró al ejército en México. Se convirtió en guardia presidencial. Me enseñaron judo, karate, boxeo, balística, pistolas, rifles. Mi padre era violento. Me acuerdo cuando era pequeño, en Ciudad de México, un día hubo una fiesta, tomaron alcohol, y mi padre se empezó a pelear, se peleó con 4. Entró sangrado a la casa. Digo, papi. Y dice, pero les gané. Y nosotros crecimos con miedo. Yo vi lo que es un padre pelear con la mamá, y mi mamá era de armas tomar. Oh, mi mamá no se dejaba, lo dejaba arañado y golpeado, y mi papá también la dejaba delante de nosotros. Ya no les importaba nada. Mi hogar estaba deshecho. Un día mi papá trayendo la pistola, mi madre no aguantó. Borracho y queriendo golpearla, mi madre le quitó la pistola. Y nosotros que estábamos dormidos en la sala, contemplamos cómo mi madre agarró y le soltó toda la carga de balas a mi padre. Todavía me recuerdo. Y solo por la pura gracia de Dios, ni una bala le dio. Y mi padre se tocaba. Decía, no hay ni una. Y salgo corriendo por si hay otra, ¿verdad? Lo vimos. Un padre que cuando llegaba los domingos, yo no sé, aquí en Costa Rica tomaba y tomaba y tomaba y tomaba y tomaba. Y ahí en México está lo que los domingos, los papás le dan dinero a los niños, solo los domingos. Me da mi domingo, mi domingo. Y yo me recuerdo que cuando empezaba a tomar 3, 4 cervezas, papá, ¿me da el domingo? Sí, ahí le va, como de no. Y después media hora después, papá, ¿me da domingo? Ya se lo di. Ah, todavía no. El domingo le sacábamos como 5 domingos, tan borracho se ponía, que hacía castillito de cerveza, 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 cerveza. Y cuando era la 1 de la madrugada decía, vamos a comer taquitos a 1 hora de aquí. Todos los chiquillos nos íbamos al carro, iba como viborita atravesándose a los trailers. Solo Dios mandaba a sus ángeles a cuidarnos y a protegernos. Mi padre tenía 30 y tantos años y estaba a punto de cirrosis hepática. El vecino compañero de alcohol fue el primero que se murió. Mi padre seguía. Y ese era el camino que me tocaba a mí. Ese era ese camino, porque de ahí vine. Pero un día el carpintero divino nos tuvo misericordia y vino la luz de Dios a mi casa. ¿Y sabes cómo vino la luz? Por este bendito libro. Y mi padre por años mantuvo ese mismo libro, que cuando se abrió en nuestro hogar empezamos a aprender cosas que nunca sabíamos. Por primera vez aprendí que mi nombre estaba en la Biblia, era famoso, Juan. Ahí estaba mi nombre. Por primera vez aprendí de María Magdalena, por primera vez aprendí de Pedro, por primera vez aprendí la historia del crucificado, que amó a mi Padre, que nos amó a nosotros. Y abrazamos a ese Cristo vivo con todas las fuerzas del corazón. Y mi Padre un día le dijo al Señor, Señor, yo no puedo, usted es más grande que yo. Desde los 4 años estoy tomando, no puedo dejar de tomar. Y yo me recuerdo que un día bajé de mi casa, lo vi sentado en la sala, pensando, y decía, no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Fue al trabajo y cuando regresó, sus botellas de Bacardí, Don Pedro y todo su alcohol que tenía, lo agarró. ¿Y saben qué hizo? Abrió la tapa del baño y dijo, te doy a donde perteneces, y tiró. Fue el último día que mi padre tocó una botella. Eso fue hace 35 años. Y hace 35 años que te puedo decir que soy testigo que el cristianismo no es un libro, no es un papel, es un poder que yo ni mismo no puedo entender ni como pastor. Yo no iba a ser pastor, iba a ser abogado.
Ya estaba yo en las barras jurídicas para meterme a abogacía, pero uno no es lo que uno quiere ser, uno es lo que Dios te llama a ser, y Dios me llama para ser pastor, y la razón por la que decidí ser pastor es para hablarte no de una religión o de una iglesia. Amigo, la religión no salva y tampoco la iglesia, pero quien salva es Cristo Jesús. Y he sido testigo por 35 años de un Dios tan maravilloso, por eso no puedo creerlo del infierno. Porque el Dios que conozco es justo, misericordioso, y su brazo es tan grande y tan largo que no importa dónde has caído. El diablo te puede decir, joven, tú ya estás echado a perder. Hermano, te puede decir, tú tienes 3 mujeres y tu mujer se entera, hasta aquí llegaste. Te agarraron en el alcohol, en las drogas, en el robo. Y el diablo te dice, no hay vuelta atrás, no escuches. Hay otra voz que te dice, sí hay vuelta atrás. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Y la promesa de Jesús es que Él nos hará descansar. Esta va a ser la experiencia de los de la primera resurrección. Pelearon, lucharon y van a obtener la corona de la vida eterna. Los de la segunda resurrección no. No quisieron pelear. No quisieron abrazar una salvación tan grande que estuvo siempre ahí por ellos. Y con esto finalizo. Mateo 25 dice que el fuego eterno está preparado para el diablo y los ángeles. Pero entonces, ¿por qué hay gente que se va a perder? Juan ve que los que resucitan en la segunda resurrección son como la arena de la mar, Apocalipsis 20:10. Si era para el diablo y sus ángeles, ¿por qué va a haber gente que se queme si no era para ellos? Porque te lo cuento con una historia y con esto finalizo. Es real. En Chicago había un asesino que volaba trenes, sádico asesino. Mató mucha gente, niños inocentes y adultos. No tenía conciencia. Finalmente lo agarraron. Y lo curioso es que la mujer nunca supo que el marido era un asesino de tal calibre. El juez, cuando escuchó todo lo que hizo, lo juzgaron, le dijeron, te mueres y te vas a morir en la horca. Te vamos a ver cómo pierdes la vida de a poquito. ¿Y sabes qué voy a hacer? Que todas las familias que tú, de los que mataste, los voy a sentar y te van a ver cómo tú te vas a morir. El hombre dice, no me importa. Pasó un año y la mujer empezó a mandar cartas al gobernador. En Chicago, los gobernadores pueden perdonar a asesinos. Perdónelo, 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 perdónelo. Y el juez recibía todos los días 10 cartas, 100 cartas, 200 cartas. Finalmente dijo, ¿y de dónde viene tanta carta? La esposa de aquel. La mujer fue a iglesia, a su vecindario. ¿Qué mujer tan buena? Perdone a mi marido. Métalo el resto de la vida a la cárcel, pero no lo mate. Y cuando veía que cajas y cajas todos los días, se interesó en el caso y empezó a leer cada carta. Y lo que más le tocó el corazón al gobernador es la carta de su esposa. Le contó la vida de él de niño y de jovencito, y el gobernador fue muy tocado. Y finalmente el gobernador tomó una decisión. La decisión fue que lo perdonó. Y la decisión que él agarró el perdón, la carta, la puso así, la metió en el sobre, la selló, le puso el sello al gobernador, y entonces dice, lo perdono, pero ¿saben qué? El perdón yo se lo voy a llevar. No quiso mandar a nadie, se subió en su carro, fue con su chofer, llegaron a la cárcel, lo reconocieron, le abrieron la puerta y entonces dice, dígale al preso que quiero hablar con él. Viene un policía corriendo y el otro está todo tirado, indiferente, ya listo que lo maten. Y entonces le dice, te vienen a buscar. Y voltea y ve al gobernador vestido con traje negro, muy formal, y dice, ay, es otro pastorcito. Dígale que se vaya, ya me dijeron de Jesús y todo eso, no quiero nada, me quiero morir a gusto. Es que tú no entiendes, son buenas noticias, sí, ya me dijeron de las buenas noticias de Dios, que se vaya, que se largue, y empezó a echar de groserías. ¿Es tu última palabra? Sí, tú te lo pierdes. Regresó y le dijo al gobernador, no lo quiere ver. ¿Ya le dijiste? Ya le dije, no lo quiere ver. Ok, me voy. Se dio la vuelta y se fue. Viene el policía y le dice, qué tonto eres. Dice, déjame en paz. Dice, no, en serio, qué tonto eres. ¿Sabes quién se fue? ¿Sabes a quién corriste? Dice, sí, padrecito, pastorcito. Dice, no, era el gobernador de Chicago. ¿Y sabes a qué venía? Traía la carta de tu perdón, porque tu mujer mandó más de 5,000 cartas. Y el gobernador decidió perdonarte y te trajo la carta. Se levantó, agarró los barrotes
y dice: regrese, gobernador. Sale corriendo el policía y cuando ya el carro va a salir, baja el vidrio y le dice: que regrese, por favor, que regrese. Bueno, dale mi mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? No regreso. La oportunidad vino una vez y se fue. A la semana que siguió vino su ejecución. Todo el mundo estaba ahí presente y él estaba ahí con la soga en el cuello. Y le dijeron: una última palabra que quiera hablar. Y dice: sí, tengo algo que decir. Hoy yo soy ejecutado. Hoy perderé la vida. Pero quiero que quede registrado que yo voy a perder la vida, no por los crímenes que hice, no por los asesinatos que hice, porque hay registros que de todo lo que hice, a mí me perdonaron. Y el mismo gobernador firmó mi perdón. Así es que hoy yo no voy a morir por eso, porque me perdonaron. Pero el día de hoy yo voy a morir por otra razón. Y la razón es porque no acepté el perdón. Hay muchos jóvenes, adultos, personas que se van a perder. No es porque Dios no los perdonó, porque el Cristo en la cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchos se perderán no porque Dios no quiso que se salvaran, sino porque rechazaron el perdón. Puede ser que haya alguien en esta noche. No te voy a hacer que pases, no te preocupes. Pero sí necesito que si se te olvida todo lo que esta noche dijimos, que lo que te voy a decir, eso no se te olvida. Nunca es demasiado tarde para buscar a Dios. Nunca. Porque si yo leo correctamente la Biblia, cuando Cristo está muriendo, hay un ladrón que está a su lado y que era malvado y está crucificado y está para morir. Pero ¿sabes qué hizo la diferencia? Que el ladrón volteó a ver el que estaba a su lado y ¿sabes qué le dijo? Acuérdese de mí. No lo merezco, porque ya eché a perder mi vida, pero acuérdese de mí. Y esas palabras ganaron que Jesús le dijera: estarás conmigo en el paraíso. Y si Cristo se lo dijo a un ladrón que se estaba muriendo y que se echó toda su vida a perder, quiere decir, todavía hay esperanza. Dale vuelta a la página. Mañana amanece con una nueva página. Busca a Dios, no está lejos. Porque créeme que Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Y te vas a dar cuenta que Jesús y que Dios ha caminado contigo en las buenas y en las malas. Y que cuando has sentido que Dios no está, es cuando más bien siempre Dios ha estado ahí. Y el Jesús todavía dice: venid a mí, el que esté cansado. Ven a mí, el que esté fatigado, y yo os haré descansar. Pongamos de pie si son tan amables. Y quiero hacer un simple rezo, una simple oración por un joven que está esta noche, que necesita esperanza, por un adulto que necesita un milagro, por un matrimonio que tú sientes que ya tu matrimonio se acabó. Cree que cuando el carpintero divino llega, si resolvió la vida de mi padre y de mi hogar, Dios todavía es Dios de milagros y Dios todavía es Dios de misericordia. Inclinemos nuestro rostro, querido Jesús. Bendice a mis amigos. ¿Cuánto amor tienes por Costa Rica? Señor, he venido de más de 5,000 millas de distancia. No conozco casi a nadie aquí. No sé cómo se llaman. No sé sus vidas, no sé sus hogares, no sé nada. Pero tú sí sabes todo. Y puede ser que haya alguien esta noche aquí que necesita tener la seguridad que todavía es importante para ti. Háblale a su corazón. Déjale saber el gran valor que cada persona aquí tiene para ti. Y si lo dudamos, levanta nuestra cara para ver a la cruz y saber que lo que pasó en la cruz es el mensaje de amor de Dios por ti y por mí, escrito con la sangre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios de ti y de mí tenga misericordia. Su rostro brille sobre tu vida y que esta noche Dios en nosotros pueda poner la dulce paz que Jesús nos da. En su nombre lo pedimos.